Quiero empezar este mensaje contándoles una historia que escuché hace poco. Resulta que llega una señora a cita con un consejero y era una señora sumamente incómoda, quejumbrosa, siempre encontraba lo malo en medio de todo, qué sé yo, de estas personas que siempre están infelices. Entonces empieza a hablar con esta persona y le dice, bueno, yo ya no sé qué hacer, no sé cómo manejar todo está mal. Y entonces este hombre le dice, bueno, pero a ver, tiene que haber algo que de pronto no está tan mal. Usted tiene una casita donde puede dormir. De ahí sí, ahí está, medio, se está cayendo y es viejísima. Bueno, no importa, pero tiene una casita, sí. Bueno, vamos a apuntar eso. Entonces empezaron a apuntar, una casa. Señora, usted tiene un trabajito. Ay, sí, pero usted no tiene una idea, mis compañeros de trabajo son una cosa terrible y son unos vagos. Bueno, pero tienen trabajito, sí. Bueno, apunte, trabajito. Y así siguieron haciendo la lista. Y este hombre la mandó para la casa con una tarea y le dijo, bueno, quiero que usted siga haciendo una lista todos los días de las cosas por las que usted puede agradecer, de las cosas que usted se puede enfocar en que están menos mal que otras que esté viendo. Al tiempo regresa la señora donde el consejero y le pregunta, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentís? Y le dice esta mujer, usted no sabe el milagro que pasó. En serio, cuénteme. Mis compañeros de trabajo están hechos una maravilla. Usted no sabe cómo cambiaron. Lo que esta mujer no sabía es que lo que había cambiado no eran los compañeros de trabajo. Lo que había cambiado era su corazón y su perspectiva de las cosas. Y de esto vamos a hablar hoy. Vamos a estar hablando de la parte de la gratitud en nuestra vida como hijos de Dios. Cuando planeé este tema no tenía en cuenta que esta era una semana donde normalmente se habla de la gratitud, así que coincidió. La gratitud no es algo en nuestra vida como hijos de Dios que lo manejemos igual a como lo maneja el mundo. En el mundo la gratitud es un principio, es algo, una herramienta que los psicólogos buscan que lo desarrollemos, que los motivadores lo impulsan, que se le enseña a los niños desde que están muy pequeños, porque se sabe que cuando las personas logran ser más agradecidas, crecen en bienestar, en salud mental y logran empezar a poner más atención en las cosas que están bien y no tanto en las que están mal. Sin embargo, la gratitud para nosotros como hijos de Dios es un poco diferente. Porque la gratitud en nosotros, por supuesto que cambia nuestra perspectiva, pero cambia nuestra perspectiva en términos que nos enseña a poner nuestra mirada en lo eterno, a poner nuestra mirada en lo alto y a quitar nuestra mirada de las cosas terrenales y de las cosas temporales. La gratitud para nosotros como hijos de Dios no solamente se trata de lo que tenemos o lo que no tenemos. Cuando empezamos a caminar con Cristo, el Espíritu Santo nos enseña a ser agradecidos por las bendiciones que el Señor nos da. En el Salmo 103 dice que Él nos corona de favores y misericordias. Y yo creo que eso no es una mentira para ninguno de nosotros. Por su gracia hemos sido bendecidos con cosas aquí en la tierra. Y eso es algo, por supuesto, por lo que tenemos gratitud. Sin embargo, el Espíritu Santo también nos enseña a ser agradecidos en medio del sufrimiento, porque nos recuerda que en medio de la prueba Él está formando en nosotros un carácter y un corazón como el de Cristo. Y además nos enseña a ser agradecidos no solo por lo que tenemos o por lo que hacemos o por lo que somos, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros. Nos enseña que nuestra gratitud no depende de las circunstancias. Leía que no hay grupo de personas que debería de tener más razones para estar agradecidos que los cristianos. La pregunta es, ¿eso es evidente para los que no conocen a Cristo? Las personas que no conocen a Cristo, si alguien les preguntara, ¿cuál es el grupo de personas más agradecido para usted? ¿Qué diría? Diría, sí, son los cristianos. Es importante que empecemos a examinar nuestros corazones y a ver cómo hemos estado caminando y viviendo de acuerdo a esto. Porque nosotros tenemos la mayor razón para estar agradecidos y es lo que vamos a estar conversando hoy. El mundo le da gracias al universo. Ustedes han visto cuando normalmente dice, ay, yo le doy gracias al universo por lo que ha pasado. O le dan gracias a la vida, ¿verdad? Nosotros no.
Dice Efesios 5:20: den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra gratitud va dirigida a una persona específica. Damos gracias y reconocemos en medio de nuestra vida y de nuestro camino a Dios como el dador de todas las cosas. En Santiago 1, 16, 17 dice: queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Todo lo bueno, todo lo perfecto que se nos da viene de Dios. Nosotros somos personas que sabemos que en nuestra vida no hay casualidades, que en nuestra vida no hay coincidencias, que las puertas que se nos abren no es porque tuvimos un muy buen contacto o una pata que nos ayudó a poder llegar a ese lugar. Sabemos que las cosas buenas que llegan a nuestra vida no es porque somos muy ágiles, muy hábiles, muy inteligentes o muy esforzados. Porque aún las cosas que llegan a nuestra vida debido a eso, yo le quiero recordar que esa habilidad, ese esfuerzo, esa inteligencia y esa agilidad se la dio el Señor. Nosotros no nos podemos jactar de nada de lo que pasa en nuestras circunstancias. Nosotros como hijos de Dios reconocemos que todo lo bueno y perfecto viene de Él. Como dicen Romanos, todo es por Él y para Él. Todo llega a nuestra vida gracias a Cristo y todo termina en Cristo. Porque todo lo que llega a nuestra vida no es para quedarse en nosotros, es para que a partir de nosotros pueda ser expandida la gloria del Señor. Entonces tenemos claro que cuando vemos a nuestro alrededor bendiciones, peticiones contestadas, oportunidades, puertas abiertas, podemos saber y reconocer que por la gracia de Dios el Señor nos bendice, el Señor nos honra, el Señor nos respalda y muchas veces viene a contestar nuestras peticiones de forma maravillosa. Tenemos un papá bueno que por su gracia nos da regalos estando aquí en la tierra. Eso no es un secreto. Nos corona de favores y misericordias, pero todas estas cosas tenemos que recordar que son por Él y para Él. Porque cuando logramos verlo así, que nada ha sido por mi esfuerzo, que nada me pertenece y que nada es mío, como cantábamos en la última canción, se trata de Él. Es que cuando vamos a poder entender y adoptar esto que dijo Job en el capítulo 1, versículo 1. Job estaba en un momento donde habían empezado a llegar un mensajero tras otro a darle malas noticias acerca de sus pertenencias, acerca de su familia. Era una bomba de malas noticias tras otra. Y no llegó un mensajero, no llegaron dos, no llegaron tres, llegaron cuatro a decirle: hay crisis, hay catástrofe, perdiste tus cosechas, tus rebaños y a tu familia. Y lo que Job hace en este momento, dice el versículo 1:21, dice que él se desgarra sus vestiduras, pero también dice: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Wow, porque nosotros muchas veces nos quedamos en la parte: el Señor me dio todo. Pero si por alguna razón esas cosas se van, si por alguna razón esa puerta se cierra, si por alguna razón esa petición no se contestó, ¿qué sale de nuestro corazón? Señor, no es justo, vos me dijiste, vos me lo prometiste, tenía que ser así. Ya van 3 cosas seguidas y las cosas no cambian y seguís permitiendo que todas estas cosas tristes y trágicas lleguen a mi vida. No puede ser. Y empieza a salir de nuestra boca queja y murmuración como si fuéramos merecedores, como si Dios tuviera la responsabilidad de actuar en nuestra vida conforme lo que nosotros creemos que Él tiene que hacer. Pero Job dijo: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor, porque ninguna de esas cosas nunca fue mía, siempre fueron de Él. Y es lo mismo que vemos en Habacuc, que es un texto que muchas veces lo leemos y nos gusta en medio de la dificultad. Habacuc 3, donde dice:
Aunque la higuera no florezca, aunque no hayan frutos, aunque falte el producto, aunque las ovejas sean quitadas, aunque no haya trabajito, aunque a veces cueste la energía, aunque hayan problemas en la casa, aunque a veces me duela todo, aunque me sienta mal, aunque pase el tiempo y siento que no contestás, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es el corazón agradecido de un hijo de Dios. Es el corazón que sabe que su gratitud no depende de lo que ve ni de las circunstancias. Su gratitud está en que Él es dueño de su vida y en que si por gracia dio y por gracia quita, Él sigue siendo merecedor de agradecimiento, de alabanza y de reconocimiento. La gratitud es alabanza a nuestro Dios. Dicen los estudiosos que en el Antiguo Testamento no se diferencia en el lenguaje original muy bien entre el término gratitud y alabanza. Que cuando tenían que tomar el término y escoger si poner gratitud o alabanza, bueno, no era tan fácil, porque es un término que está sumamente unido. En el Nuevo Testamento, la persona que más usó la palabra gracias fue alguien a quien apedrearon, lo persiguieron, encarcelaron, lo dejaron por muerto, se burlaron de él, naufragó 3 veces, pasó hambre, experimentó soledad y lo único que hace es darle gracias a Dios. Pablo habla 14 veces de dar gracias y de estar gozosos en una carta de 4 capítulos que escribe desde la cárcel. Qué impresionante. Y yo me pongo a pensar, y cuando leía esto decía, ¿cómo? O sea, porque son cosas que uno escucha, pero cuando tratamos realmente de trasladarlo a nuestra cotidianidad y a nuestro día a día y a cómo vivimos, decimos, ¿qué había en el corazón de Pablo que le daba la capacidad de, a pesar de vivir una tras otra, poder sentarse y decir, regocíjense, den gracias a Dios en todo? Y es lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5:16. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. Den gracias a Dios cuando todo está bien. No. Den gracias a Dios cuando contestó la oración. No. Den gracias a Dios cuando lo sienten, cuando les da ganas. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cómo hizo Pablo para que de su vida fluyera de forma tan natural la gratitud y el gozo? Y bueno, creo que Pablo tenía muy claro quién era él, quién lo había comprado y para quién vivía. Pablo tenía muy clara la obra de Cristo de salvación y de redención. Esa obra de Cristo que viene a salvarnos de la muerte. Sabemos que el pecado entró al mundo por medio de Adán. A partir de ahí fuimos destituidos de la gloria de Dios. A partir de ese momento, dicen Romanos, que la paga del pecado era la muerte. Y lo único que ustedes y yo merecíamos sin Cristo era la muerte. Entonces, Cristo viene, baja, 100% Dios, 100% hombre, vive sin pecado alguno. Y ese Cordero perfecto, el único que podía venir a pagar nuestros pecados, muere en la cruz, resucita al 3er día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y gracias a ese sacrificio, dice la palabra, que a los que lo recibimos y creemos en su nombre se nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Dice la palabra que a los que creemos en Él y confesamos que Él es nuestro Señor y Salvador, somos salvos. Y este evangelio, esta obra de Cristo, es lo que Pablo había logrado realmente entender, atesorar y caminar en ello. En Filipenses 1:1 dice lo siguiente:
saludos de Pablo y de Timoteo, como empezaba Pablo las cartas. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Cuando yo leí esto, yo dije, esclavos, no dice hijos, no dice, ¿verdad? Esclavos de Cristo Jesús. Resulta que esta palabra esclavos en el original se identifica, se conoce como dulos. En algunas traducciones puede salir como siervo, pero en realidad dulos describe el estatus de un esclavo o la actitud propia de un esclavo. Entonces uno se pone a pensar, esclavo de Cristo Jesús, y a veces puede sonar un poco como raro, ¿verdad? Porque como esclavos, pero no quiere decir una esclavitud en términos de la opresión o en términos del maltrato o en términos de la denigración humana. Cuando Pablo estaba diciendo que él era esclavo de Cristo, lo que él estaba diciendo es, entiendo que no tengo derechos sin Cristo, que sin Cristo yo no merezco nada, lo único que merezco es la muerte. Entiendo que la voluntad de mi Señor es mejor que la mía. Entiendo que soy propiedad de alguien, como dice Pedro, somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, que hemos sido comprados y no por cualquier cosilla, por la sangre de Cristo. Lo que Pablo decía cuando decía que era esclavo es, deseo perder mi vida para hallarla en Él, vaciarme para que Él me llene, que haya menos de mí y más de Él. Encontré ahora en la mañana un versículo que me parece que esto lo describe perfecto. Está en Romanos 14 y dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, si vivimos o morimos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, decía Pablo. Esto es el versículo que resume perfecto lo que significa ser esclavo de Cristo Jesús. Por eso era que Pablo podía pasarla bien o pasarla mal y saber que había alguien que era el que estaba dirigiendo su vida. Por eso era que Pablo podía decir, me siento incomodísimo con mi debilidad, quiero que esto me lo quiten. Pero como el que es mi Señor me dijo que su gracia me basta, me glorío en mis debilidades, así va a reposar sobre mí más el poder de Cristo. Por eso era que Pablo podía decir que él se gozaba en tribulaciones y en enfermedad, y que estar en la cárcel era una buena situación, porque entonces la gloria de Dios se veía. Por eso era que Pablo podía decir, soy un tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de mí. Pablo fue un hombre que supo caminar en cierta forma anulándose para que Cristo viniera a vivir en él. ¿Cómo alguien que tiene ese nivel de revelación, que sabe que su vida no es suya, que sabe que sus talentos no son suyos, que sabe que su futuro no es suyo, no va a vivir con un brote continuo y natural de gratitud, de alabanza y de gozo? Porque es decir, podría seguir siendo esclavo del pecado, pero ya no lo soy. Aquí puse una frase que me encanta, y es como de estas paradojas de la Biblia. Nunca somos tan libres como cuando somos esclavos de Cristo. Nunca vamos a ser tan libres como cuando somos esclavos de Cristo. Y yo les quiero preguntar, ¿de qué estás siendo esclavo? ¿Qué es aquello que está dirigiendo tu vida? ¿Qué es aquello que está dirigiendo tus emociones, tus decisiones, tu camino? ¿Qué es aquello que está definiendo constantemente tu estado de ánimo y tu condicionamiento de gratitud o no? ¿Estás siendo esclavo del pecado
está siendo esclavo del temor al futuro, está siendo esclavo de la ansiedad, está siendo esclavo de la aprobación de las personas. ¿De qué estás siendo esclavo? Porque yo hoy lo que quiero invitarte es que puedas hacer esa reflexión y poner tu corazón delante del Señor y decir: Señor, si voy a ser esclavo de algo, quiero ser esclavo tuyo. Porque en ser esclavo tuyo nunca voy a ser más libre. Porque el ser esclavo tuyo lo que me lleva es a recordar una y otra vez que sin ti no merezco nada y que todo lo que hoy tengo es por ti. ¿De qué estamos siendo esclavos? Como esclavos de Cristo nunca nos faltará nada. Es un amo que nos sienta a su mesa a comer de lo suyo y que nos dice: todo lo mío es tuyo. ¡Qué belleza! Pablo sabía que su vida no le pertenecía, que Dios daba y Dios quitaba. Se gozaba en sus tribulaciones sabiendo que la obra de Cristo se estaba estableciendo. Estaremos agradecidos genuinamente cuando veamos que no merecemos nada, pero que en Cristo lo tenemos todo. Vamos a leer Lucas 17, una historia que todos en algún momento posiblemente hemos analizado y leído, y que es un pasaje que se utiliza mucho cuando hablamos de la gratitud. Pero creo que nunca sobra examinar nuestros corazones contra la palabra para saber a quién nos estamos pareciendo. Lucas 17:11 dice: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Creo que nos podemos identificar muchísimos de nosotros con este pasaje. Primero, en términos de ese momento donde vienen estos hombres que no tenían esperanza, que no tenían cura, que estaban siendo completamente rechazados, que físicamente no eran agradables, que olían mal. Y ellos creyeron que en Cristo podía tener una solución su situación. Ellos creyeron que en Cristo podían recibir algo sobrenatural. Creyeron, por eso fueron donde Él. Y se presentan delante de Él en esta humildad, en esta humillación de decir: necesitamos que usted nos ayude. ¿Cuántos hemos estado ahí? En ese momento donde decimos: Señor, si no es porque usted interviene, esto no sale. Si no es porque usted pone su mano, todo va a seguir igual. Si no es porque usted tiene misericordia, esto no se va a sanar. Esos momentos donde derramamos nuestro corazón delante del Señor y reconocemos su omnipotencia y su poder. Y dice ahí que Jesús les dijo que fueran a presentarse a los sacerdotes. Los leprosos tenían que ir a presentarse a los sacerdotes para que fueran estos los que decían si estaban sanos o no. Y los hombres creyeron, ¿verdad? Creyeron. Cuando Jesús les dijo vayan, los 10 fueron. No fue que un par dijeron: ay no, nada de eso nada va a servir. Nada, dice la palabra que los 10 fueron. Y que de camino fueron curados y el milagro fue hecho. Pero solamente uno se devolvió. ¿De cuál grupo sos? Sos el grupo que ha estado delante de rodillas, delante del Señor, diciéndole: Padre, yo te necesito, yo creo en vos, yo tengo fe, y que has tenido una fe genuina de que el Señor puede hacer un cambio en tu vida. Pero tal vez el milagro fue hecho, la oración fue contestada, la circunstancia cambió. ¿Y qué hiciste después? ¿Qué hiciste con ese milagro que el Señor te dio? ¿Qué hiciste con esa oración que el Señor contestó? ¿Te la dejaste y seguiste por tu vida?
o fuiste nuevamente delante de aquel que es merecedor de toda la gloria, decirle: te reconozco, aquí estoy, aquí está no solo la prueba de tu milagro, sino aquí está mi corazón y aquí está mi vida, y gracias, gracias. Si me tenía que devolver, no nos dicen cuánta distancia era, pero no importa lo que hubiera tenido que caminar para encontrarte, venir a reconocerte y entregarte mi vida. ¿Está siendo ese leproso? ¿Está siendo ese hombre que se incomodó para ir delante del único que merecía la honra y la gloria? Porque como les decía al principio, como dicen Romanos, todo es por Él y para Él. Esa sanidad vino de Cristo y tenía que terminar en Cristo. Ese leproso vuelve a Cristo y gracias a que regresa a Él, el Señor le da un regalo en la eternidad. Ya no solo un regalo en lo temporal, le da un regalo en su eternidad. Todo lo que el Señor nos da empieza en Él, pero tiene que terminar en Él. Cuando somos esclavos de Cristo, eso no nos pertenece. Cuando somos esclavos de Cristo podemos recibir sus bendiciones, pero decir: Dios mío, si yo me dejo esto y no vuelve a ti, esto no tiene sentido. Cuando logramos ser esclavos de Cristo, recibimos esa bendición, la llevamos a Él y por alguna razón Él la quita. Nunca fue mía. Bendito sea el nombre del Señor. Andamos caminando por la vida creyendo que somos merecedores de todo. Andamos caminando por la vida creyendo que todos nuestros logros se tratan de nosotros y han sido por nuestras capacidades. Porque el Señor lo que quiere venir a hablar a nuestros corazones hoy es: sí, sean agradecidos porque los bendigo, sean agradecidos porque los corono de favores y misericordias, pero vayan más allá. Esa es la gratitud también que el mundo da. Esa es la gratitud que el mundo da porque ay, qué bueno las cositas, lo material, lo que puedo ver. Que podamos ser personas que nuestra gratitud es de que no merezco nada, pero lo tengo todo en Cristo. Que nuestra gratitud es: me fue dada bendición y termina en Cristo. Gracias, Señor, porque te la puedo entregar para que tú hagas con esto lo que tú quieras. Entonces, si de nuestro corazón ha estado endurecido en términos de agradecer, tenemos que venir delante del Señor y decirle: Padre, ¿a dónde está mi perspectiva? Porque no ha sido un año fácil. Y era lo que hablaba Andrés la semana pasada. Ha sido un año difícil y tal vez en este momento usted se examina y examina sus circunstancias y dice: qué difícil encontrar por qué dar gracias. Pero ahí es donde el Espíritu Santo viene y nos recuerda: te he enseñado a dar gracias en el sufrimiento también. Y si aún todo nos fuera quitado, podemos agradecer que tenemos una eternidad con Cristo. Está saliendo la gratitud de forma natural de nuestro corazón. Somos personas que cuando otros se nos acercan se impresionan de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de ver las cosas. O somos personas que cuando otros se nos acercan ya saben: vamos a ver de qué se viene a quejar ahora. No merecemos nada y en Cristo lo tenemos todo. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos? Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde están y los voy a invitar a que ponga su corazón delante del Señor. Y si usted no ha estado siendo agradecido, pídale perdón, dígale: Señor, perdóname. Perdóname porque has sido bueno. En la palabra dice: probad y ved qué bueno es el Señor. El Señor es bueno. Padre, perdóname porque sé que has sido bueno. Y tal vez mi corazón se ha endurecido por estar en comparación con otras personas, por estar creyendo que el dueño de mi vida soy yo y se me ha olvidado que sos vos. Señor, perdóname porque tal vez tengo un corazón que quiere más y más y más y que nunca está complacido con lo que tiene. Espíritu Santo, ven y enséñame
a ser sensible a tus bendiciones en esta tierra, pero sobre todo enséñame y revélame la obra de Cristo en la cruz. Señor, que esa obra perfecta y maravillosa sea tan clara, sea tal la revelación en mi vida, que yo pueda caminar como caminó Pablo, que indistintamente de las circunstancias, su corazón estaba lleno y fluía en gratitud, en gozo y en comunión con vos. Si usted es una persona que más bien no ha parado de dar gracias porque es consciente de que el Señor ha sido bueno, de que el Señor lo ha sostenido, de que el Señor ha llenado su casa, su trabajo, pregúntele al Señor si usted eso se lo está dejando en usted, o si está pudiendo ser como este leproso que se devolvió ante él y le dijo: esto es por ti y para ti. ¿Qué querés que haga con esto? Hable ahí con el Señor. Pídale que examine su corazón. Padre, nos arrepentimos de toda queja, Señor, en el nombre de Jesús. Este ha sido un año donde ha sido tan fácil que salga la queja de nuestra boca, donde ha sido tan fácil que salga una y otra vez la murmuración, el desánimo, Señor, palabras de desesperanza, de descontento. Yo me pongo a pensar, si Pablo estuviera en este tiempo en medio de nosotros, ¿qué estaría diciendo? En medio de la pandemia, en medio del encierro, en medio de la falta de trabajo, en medio de la incertidumbre, en medio de la enfermedad, en medio de la separación de personas que quiero, en medio de todo, Señor, hoy simplemente recuerdo que todo es por ti y es para ti. Recuerdo que mi vida te pertenece, y si esto es lo que tú has determinado para este tiempo en mi vida, como el leproso vengo delante de ti y te digo: Señor, ¿qué quieres hacer con esto en mi vida? El Señor pone en mi corazón que hemos sido una iglesia que se ha llenado de queja. Nos hemos llenado de queja, nos hemos llenado de murmuración. Hemos empezado a poner nuestra fe en las cosas de este mundo. Hemos empezado a poner nuestra esperanza en lo que los hombres pueden hacer. Y el Señor lo que viene a decirnos es: vuelvan a la única fuente de agua. Vuelvan al único que les puede asegurar que su futuro está seguro. Vuelvan al único que los ha comprado. Vuelvan a aquel a quien les pertenecen ustedes. Gracias, Señor. Continúen esta actitud de adoración. Sensibilícese a lo que el Señor quiere decirle a usted en esta mañana. De Él, reconozca que se trata de Él.
Se trata de ti. Por su sufrimiento, dígale, se trata de ti. Si sufro, se trata de ti. En lo que has provisto, se trata de mí. En medio de mi enfermedad, se trata de ti. Aunque la higuera no florezca y las vides no den fruto, te voy a alabar porque se trata de ti. Aunque en este mundo haya desesperanza, yo hoy te doy gracias porque se trata de ti. Perfecto Redentor, me rindo a ti, Señor. Se trata de ti, se trata de ti, hermoso Salvador. Tu sangre con amor, tu perfecto Redentor, me rindo a ti, Señor. Se trata de ti, se trata de ti, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres aquel que viene, Señor, confrontándonos en amor con tu palabra, con tu verdad. Señor, que salgamos de este lugar con una gratitud que fluye de nuestro corazón, recordando, Padre, que en ti lo tenemos todo, recordando que no hay personas allá afuera que tengan más razones para dar gracias que nosotros. No sabemos lo que trae el futuro, Señor, pero lo que sabemos es que podemos decir: bendito sea el nombre del Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, Marianela, por esa palabra, y espero que ustedes se hayan sentido tan desafiados como me sentí yo con este mensaje tan hermoso. Yo creo que hasta esas lágrimas eran un poco las lágrimas del Señor diciendo: vuelvan a nosotros. Así que también queremos, antes de despedirnos, si usted recibió al Señor o si esta es la primera vez que usted está aquí en Comunidad Paz, darle nuevamente la bienvenida. Queremos que usted sea parte de esta comunidad, no solamente hoy, sino por muchos años. Son parte de las bendiciones que el Señor tiene para usted. Y si nos está visitando por primera vez, queremos invitarle a que por favor vaya a nuestra sala Click. Esta es una sala de bienvenida virtual que está en nuestra dirección www.paz.cr, y allí en la parte que dice Click habrá un equipo que estará feliz de poder darle la bienvenida, recibirle, darle más información de cómo usted puede involucrarse aquí en Comunidad Paz.